Quisiera. Wow. Listo, comenzamos entonces. Un segundito. Ok, bajo ahorita. Bien, mis amigos, muy buenas tardes. Les saluda Leslie Yata Ramírez de la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Tenemos un podcast en vivo con el doctor Mario Amoretti Pachas, con quien vamos a conversar todo lo relacionado a las declaraciones vertidas por el presidente Castillo Terrones ante la Fiscalía por dos aspectos. Primero, por el tema de ascensos en las Fuerzas Armadas y segundo, por el tema de la empresaria Karelyn López Arredondo. No, en estas dos declaraciones, de acuerdo a los programas periodísticos dominicales del día de ayer domingo, pudimos ser testigos toda la opinión pública acerca de las múltiples contradicciones del señor Castillo, con relación, por ejemplo, a el ascenso de los miembros de las Fuerzas Armadas. Doctor Mario Moretti, en ese sentido, yo quisiera preguntarle lo siguiente. Por ejemplo, nuevamente se incurre en error cuando se dice que un presidente de la República no puede ser investigado. La Constitución dice que no puede ser acusado. Y en mi programa ya hemos discutido estas terminologías. Sin embargo, no, periodistas y programas dominicales siguen aseverando que en estos casos el Castillo no puede ser investigado. Eso es por un lado. Y por otro lado, doctor Mario Moretti, para que nos responda también en ese sentido, nos dé algunas luces. Por ejemplo, el presidente Castillo ha negado, digamos, proponer nombres de militares, de oficiales para ascenso, lo cual el excomandante general del ejército ha dicho todo lo contrario ante el Congreso de la República. En la elección de Bruno Pacheco se dijo el presidente que existen recursos humanos y que evalúan las hojas de vida y que así se llegó a determinar la elección del secretario general, cuando el mismo señor Pacheco afirma que su elección fue directa a propuesta del presidente. Lo mismo se dijo con el secretario general con el ministro de Defensa, que lo elegía en la PCM, se evalúa en la PCM cuando era el entonces premier Guido Bellido, y el señor Ayala dijo que había sido llamado directamente por el presidente. ¿Qué opinión le merece estas contradicciones, señora, el doctor Mario Moretti? Doctor, ¿lo tenemos en línea? Sí, sí. ¿Qué opinión le merece estas declaraciones tan contradictorias del presidente de la República? Mire, mira, ya estamos acostumbrados a que este señor Pedro Castillo nos miente. No solamente en las entrevistas, no solamente al declarar y públicamente dice una cosa, posteriormente dice otra. La verdad que esta falta de uniformidad en sus declaraciones no solamente nos da la sensación y sobre todo la seguridad de que no es creíble lo que él sostenga. Esta situación ya es cuando él presta una declaración ante una autoridad, como en este caso ante el fiscal, y es completamente distinta a lo que los otros han declarado o lo que él declaró anteriormente, estaríamos nosotros frente a un delito de falsedad genérica. Esta situación es aquella persona que de una u otra forma declara un hecho que no es cierto, y en este caso él está haciendo. Distinta sería la situación de que si él tuviera la condición de investigado. El investigado, bueno, tiene derecho no a mentir, sino el derecho a no ser investigado, no ser denunciado por un hecho delictivo, el que esté mintiendo o esté falseando la verdad. Aquí él tiene la condición de testigo. Y sobre todo cuando de una u otra forma él trata de que no se descubra la comisión de los hechos delictivos. Pero para
los efectos de llegar a establecer la comisión de un hecho delictivo no necesariamente se requiere lo que el investigado o lo que el testigo diga, sino que tenemos que recurrir a lo que llamamos nosotros a otras pruebas periféricas. Y aquí nos encontramos nosotros frente a situaciones que con otras pruebas, desgraciadamente, la Fiscalía se ha negado a investigar, pese a que la Constitución la faculta a llevar a cabo la investigación. Y también es así que la faculta es que en el caso de el presidente Merino inició la investigación siendo presidente de la República y lo dice expresamente. Dice, de acuerdo al artículo 117, yo denuncio e investigo preliminarmente a Manuel Merino en razón de que, en razón de que él es presidente de la República y ha cometido el delito de homicidio. Es decir, para el caso de Merino, toma en consideración lo que señala expresamente la Constitución, y para los efectos de la investigación, en el caso de Vizcarra y en el caso de Pedro Castillo, ahí dice, inicio la investigación y la dejo en suspenso hasta que termine su mandato. En el caso de Vizcarra terminó el mandato y no ha hecho absolutamente nada. A ver, estas declaraciones, sí, efectivamente el presidente Castillo tiene la condición de testigo, ¿no? Pero hasta que, concuerdo con usted en que estas declaraciones contradictorias podrían llevarlo al presidente Castillo más adelante a incurrir en estos supuestos delitos de falsedad genérica, ¿no? Todos sabemos cómo se elige realmente al primer ministro, ¿no? Cómo se elige a un ministro de Estado. En realidad llama mucha la atención que el presidente Castillo desconozca los procedimientos, ¿no? Y que diga que recursos humanos evalúan las hojas de vida. Eso es como tomarle el pelo, ¿no? Al periodista o al medio de comunicación o a la propia fiscalía. Yo lo veo desde ese punto de vista, que le está tomando el pelo, ¿no?, a las autoridades, contestando de una manera, por decirlo menos, infantil. Y viniendo de un presidente de la República, pues entonces las declaraciones pueden caer o tener una mayor complejidad, ¿no? Por la misma condición que tiene el señor Castillo de ser presidente de la República. ¿O no, doctor Mario Morretti? Así es, y sobre todo porque no solamente una tomadura de pelo a nosotros, sino a todo el país y al extranjero, en el extranjero. En realidad, ¿quién va a querer venir al Perú si tenemos una situación de política económica llevada justamente a cabo por el presidente de la República, en que no brinda ninguna seguridad? Y, ahora que viajé, me decía una señora que en Estados Unidos hay un aviso en la que dice: tengan cuidado al viajar al Perú. Esto es algo muy lamentable, sobre todo porque proviene nada menos que de Estados Unidos, que a los norteamericanos les digan: tengan cuidado que viajen al Perú. De tal manera que tenemos un presidente que no tiene credibilidad frente a las afirmaciones o frente a las situaciones en las que él declara. Y sobre todo cuando tenemos una fiscalía que no hace absolutamente nada para investigarlo, y sobre todo cuando se están llevando a cabo diligencias después de un mes, es imposible que se puedan encontrar fuentes de prueba. Esta situación, la verdad, es muy lamentable en la que nos encontramos en el ámbito de administración de justicia, y más aún cuando increíblemente el Congreso, la Comisión de Justicia, por unanimidad aprueba modificar el proyecto de la ley de colaboración eficaz. Es decir, aquí lo que quieren buscar es impunidad por todos lados. Sí, justamente en ese aspecto de colaboración eficaz quisiéramos ampliar un poco la opinión suya, porque también en el marco de estas declaraciones que ha dado el presidente, se le ha preguntado a los fiscales adjuntos a su salida del Palacio de Gobierno si es que algunos investigados estaban teniendo la condición de acogerse a la colaboración eficaz. Recuerdo que una de las declaraciones de una de las fiscales adjuntas le dijo: bueno, nosotros hemos recogido evidencia, y bastante evidencia,
de lo que hemos querido, o sea, de las informaciones que se ha pretendido tener para poder afianzar la investigación, pero nunca está de más saber un poco más de lo que ya se tiene, ¿no? Algo así manifestó una de las fiscales adjuntas a la salida del Palacio de Gobierno cuando allanaron el inmueble. Esto, con relación a la colaboración eficaz, ¿cuál es el problema ahorita que se presenta con esta figura de la colaboración eficaz? Un colaborador eficaz es el que ha participado en la comisión de un hecho delictivo. No es que él tenga conocimiento, solamente el que tiene conocimiento de un hecho delictivo declara como testigo, pero el colaborador eficaz tiene que partir de la premisa de que él ha intervenido en el hecho delictivo. Y como ha intervenido, va a proporcionar la información necesaria con la finalidad de aportar las pruebas. Yo en este momento me acojo a la colaboración eficaz y digo, mi jefe, el que dirigió esta comisión de hecho delictivo de narcotráfico, de corrupción, de lavado de activos, etcétera, es tal persona. Y acá están las pruebas con las cuales yo demuestro de que él ha cometido este hecho delictivo y sobre todo es el que ha dirigido esta operación delictiva y sobre todo a mí me consta por tales y tales razones y acá están las pruebas. Esta situación en los delitos que revisten gravedad se requiere un tiempo más allá de 8 o 12 meses como señala la ley y sobre todo cuando se requiere recabar información del extranjero, puesto que se trata de organizaciones internacionales. Esta situación en la que la modificación que se pretende hacer es que vencidos los 8 meses, o en todo caso si es complejo la investigación, 4 meses más. O sea, al año, si no se llevó a cabo una investigación de las informaciones que daba el colaborador eficaz, todo se anula. Y lo que es más grave, las pruebas que haya aportado el colaborador eficaz. Sí, lo escuchamos, doctor Mario Moretti. Estamos en vivo. Active su audio. Doctor Mario Moretti. Sí. Sí, Sí. se nos fue un la comunicación con usted. No se puede, bajo ningún punto de vista, aceptar estas modificaciones. Y al margen de que están manifestando y sosteniendo de que el periodista, que el fiscal, que dé una información sobre las declaraciones que ha prestado un colaborador eficaz, puede ser denunciado, se le impondrá una pena. Y la pregunta que nos hacemos es la siguiente: en una declaración de un colaborador eficaz, esa información no necesariamente puede ser filtrada por el fiscal o por un... ¿Aló? Sí, doctor, lo escuchamos. ¿Aló? Sí, parece ser que hay un problema con su audio. Sí, no, es que me llamaron y tenía que cortar esta situación de... Sí, continúe, doctor, lo escuchamos. De tal manera de que estas modificaciones que se pretenden son muy preocupantes porque aquí lo único que están persiguiendo es la impunidad. Así, la impunidad. He escuchado algunas declaraciones de que solamente se podría aplicar para las que están en estos momentos se han iniciado el trámite de colaboración eficaz, pero no las anteriores, no. El artículo 7, inciso primero, del título preliminar, señala expresamente que las leyes procesales, en este caso, esta modificación que se pretende hacer de colaboración eficaz, es una ley procesal y entra en vigencia inmediatamente. O sea que si se promulga el día de hoy una ley en la que modifica la colaboración eficaz en los términos que está preconizando el Congreso, la Comisión de Justicia, entra en vigencia el día siguiente y se trae, disculpe la expresión, se trae abajo todas las investigaciones en las que se está llevando a cabo una colaboración eficaz. Y esto es muy preocupante porque las pruebas que haya aportado colaborador eficaz no podrán ser utilizadas. Eso es realmente muy grave lo que usted nos está explicando y sobre todo con esta institución de la colaboración eficaz.
Doctor Mario Moretti, para cerrar la entrevista queremos tratar un tema que también nos parece muy delicado, lo que se ha dado a conocer el día de ayer en Cuarto Poder, por ejemplo, con relación a la agresión física de una mujer hace 8 meses por un exfuncionario público, ahora exfuncionario público. La Fiscalía ha archivado la denuncia por considerar que la atención médica en el certificado médico legista es de 8 días y no de 10, para formular una denuncia por lesión. Sin embargo, no se ha actuado el video en la que se ve claramente cómo la persona le propina un puñetazo en la cara a su ex colaboradora, ¿no? La arrastra por la pista cuando, digamos, conduce su camioneta y fue interceptado finalmente por la unidad del Serenajo y la Policía Nacional de Perú. Entonces, este tipo de casos, por ejemplo, ¿qué es lo que se tiene que modificar para no seguir? Si la agraviada no se ha ido en queja al fiscal al superior, ¿para qué? Sí ha ido en queja. Ya, el fiscal superior tiene que declarar fundada, puesto que si no se lleva a cabo diligencias importantes, tiene que disponer que se declare fundada y se amplíe la investigación por un determinado tiempo. Sí, doctor Mario Moretti, pero justamente ese es el problema que muchas personas tenemos cuando son víctimas de agresiones físicas. No, porque también hemos visto otros casos en los que a una mujer se le rompe el tabique, pero por una atención médica certificada, médico legista, no alcanza para procesar, por ejemplo, o para formular una denuncia por agresión o por lesión grave, sino por una lesión leve o en peor de los casos que sea una falta. Sin embargo, ¿qué se tiene que cambiar en la legislación para que esto no se pueda repetir? No se puede cambiar, no se debe cambiar. A mi criterio se pide ampliación del examen médico legal y donde se aporta, por ejemplo, nuevos tratamientos, se pide la historia clínica o se demuestra que se ha utilizado un objeto contundente para los efectos de propiedad, llevar adelante la agresión y el Código Penal señala no solamente los días de incapacidad, sino el medio utilizado para los efectos de causar una lesión. Doctor, si usted fuera fiscal, vamos a ponerlo como un caso práctico para que la ciudadanía o muchas mujeres que están en esta misma situación lo puedan resolver de inmediato. Si usted es un fiscal en estos momentos y mira un video en la que observa que el agresor le propina un puñetazo en la cara a una asistenta, la tumba al piso y se manda la fuga, ¿no? Usted, como fiscal, ¿qué haría? Simplemente dispongo que la Fiscalía Provincial lleva adelante una diligencia de visualización del video. En segundo lugar, que la declaración testimonial de todos los que se encontraban presentes en ese lugar. En tercer lugar, pido que se lleve a cabo una ampliación del examen médico legal, teniendo en consideración la atención médica que ella ha recibido con posterioridad. Que esto, desgraciadamente, no se hace. Esto es, muchas veces los médicos toman en consideración única y exclusivamente el examen del momento, la visualización de las lesiones exteriores, pero hay que ver una radiografía, porque pudo producirle una fractura, pudo producirle una luxación. Entonces, en base a esta radiografía, se demuestra que las cosas no han sido tan leves. Doctor, de manera de que ¿no aquí con esta ampliación del examen médico legal se puede conseguir ya que se amplíe también los días de asistencia médica e incapacidad. Me parece muy buena su propuesta, pero yo le pregunto ahora esto. Los fiscales, ¿no? O la junta de fiscales provinciales o superiores, ¿no? O en fin, la institución como tal, no tiene la capacidad y o competencia, funciones para armar protocolos de intervención frente a casos de violencia contra la mujer, porque este es un tema que se tiene que tratar desde ese punto de vista. No, no solamente como un tema
de lesiones leves, graves o en su defecto faltas, sino como un tema de violencia contra la mujer. Claro, y yo considero de que es necesario que se lleve a cabo un plenario por parte de los fiscales Un con la finalidad protocolo. de, así como lo han hecho con la Cámara GESE, para ver hasta qué punto debe actuarse o debe intervenir un fiscal, por ejemplo, en el momento en que interroga a la Cámara GESE, el caso del psicólogo que no tiene la especialidad, que no tiene la experiencia de llevar a cabo este tipo de diligencias. Entonces, yo creo que considero que es necesario que se lleve adelante una reunión de fiscales a fin de que hagan un protocolo, que desgraciadamente esto no se hace, y sobre todo, o dejan en la impunidad a hechos delictivos como lo que estás escribiendo, o en todo caso aplican sanciones en base a una afirmación de una psicóloga que no tiene la experiencia y que nunca ha intervenido en este tipo de delitos. Lo que puede dar una lectura de este caso, y con ello terminamos, son dos aspectos. O la Fiscalía de Olmos no tienen capacitación, no saben lo que es violencia contra la mujer, no hay protocolo de intervención, no existe una capacitación en ese sentido, lo cual nos llamaría severamente la atención porque yo tengo entendido, ¿no? Que el Ministerio Público, el Poder Judicial, ¿no? Y por las entrevistas que hemos realizado, se nos ha informado de que están haciendo no solo capacitaciones, sino que también se están haciendo estos protocolos de entendimiento e interpretación de lo que significa enfoque de género, ¿no? Violencia contra la mujer. Existe una ley sobre ese para erradicar toda forma de violencia contra la mujer. Y me llamaría la atención que haya una ausencia de todas estas consideraciones en la Fiscalía de Olmos, en Lambayeque, o de lo contrario, podemos ir a la lectura de que algo ha sucedido ahí, de la otra parte, ¿no? Que tiene interés de no ser investigado. Entonces, estas lecturas son negativas, pero negativas que se desprenden como resultado de una actuación que yo considero a título personal una actuación que no se ajusta a la justicia, ¿no? Doctor. Doctor Mario Moretti, ¿lo tenemos en línea? Sí. Sí. El problema no es solamente en provincia, el problema es acá en Lima, que es lo más lamentable. Si esto pasa en provincia, no solamente, le vuelvo a repetir, es en provincia, sino también acá en Lima. Y esto es conveniente que se elabore, como se tiene un protocolo, a fin de que se tomen los fiscales que hagan en consideración estos protocolos, cómo y qué forma deben llevarse a cabo, y sobre todo para los médicos legistas. No basta una simple apreciación física en el exterior de su organismo, del cuerpo de una persona, sino lo más importante, a ver que si me dieron con un puñete y me golpearon la nariz, bueno, a ver si me fracturó o una luxación en la nariz. Porque una cosa es que ven el hematoma de afuera, pero no ven qué es lo que sucedió en la parte interna de la nariz o de cualquier cuerpo, del cuerpo. Sin esto, y eso al margen de que una agresión física trae una secuela emocional, ¿no? Por supuesto. Vamos al tema psicológico, o sea que no Por se trata tan supuesto. solo de un tema físico, de un moretón que va a pasar con el tiempo, sino que esto trae una secuela emocional muy fuerte. Claro. Y fíjate que dice, el Código Penal habla de lesiones graves cuando la agresión psicológica o los efectos psicológicos son permanentes. El hecho de que a una persona golpee, a una mujer, a un niño, se le golpee, se les insulte, bueno, eso lo tiene que dejar un trauma psicológico bastante grave. Y ahí es donde verdaderamente se debe hacer por personas especializadas un test psicológico que verdaderamente lleve a establecerse que hay una lesión psicológica grave y permanente.
Muchísimas gracias, doctor Mario Moretti, como siempre, por su tiempo, por el programa Entérate con Leti y por estas ilustraciones que nos ha dado en todo lo que es investigación penal y violencia contra la mujer. Muchísimas gracias, doctor. Gracias.